Paga el alquiler o lárgate, vieja bruja. La voz de Ashley atravesó mi cena de cumpleaños como un cuchillo a través de mi última esperanza. Mi hijo David simplemente se quedó ahí sentado, con el tenedor congelado a medio camino de su boca, viendo a su esposa humillar a la mujer que le dio la vida. Así que me levanté, me limpié la boca con la servilleta que había bordado para su primer aniversario y salí sin decir una palabra. Para la mañana, el letrero de se vende ya estaba en el jardín de la casa que pensaban que era suya. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios abajo y dale al botón de me gusta y suscribirte. Déjame contarte cómo una mujer de 70 años aprendió que a veces la mejor venganza es simplemente darle a las personas exactamente lo que piden, con intereses. Todo comenzó 3 horas antes, cuando Ashley insistió en que necesitábamos tener una seria discusión familiar durante la cena de mi cumpleaños. Nada bueno salía nunca de las serias discusiones de Ashley. Créeme, en mis 68 años, he aprendido a leer las señales de advertencia, y mi nuera las había estado mostrando como un semáforo roto durante semanas. Margaret, comenzó, usando mi nombre completo en lugar de la mamá que me había llamado durante los últimos 15 años. Otra señal de alerta. David y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de hacer algunos cambios por aquí. Dejé caer el tenedor y miré a mi hijo, esperando que interviniera con una aclaración o una palabra de aliento. En su lugar, estudió su puré de patatas como si contuviera los secretos del universo. Cobarde. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Ashley había estado rodeando esta conversación durante meses, dejando caer pistas sobre el espacio y la independencia, y como la vida multigeneracional no es para todos. Bueno, sonrió Ashley. Ese pequeño y afilado sonrisa que había aprendido a significar problemas. Hemos estado cubriendo todos los gastos del hogar mientras has estado viviendo aquí gratis durante casi un año. No es realmente justo para nosotros ni para los niños. ¿Vuelta al alcohol? La frase me golpeó como un golpe físico. Había estado viviendo en esta casa desde que mi esposo Frank murió hace 13 meses. Sí, pero reentré. Miré alrededor del comedor que había pintado la primavera pasada. A las nuevas cortinas que había cosido para las ventanas, al jardín visible a través de las puertas de cristal que había plantado y cuidado todos los días desde que me mudé. He estado contribuyendo, dije con cuidado. Las compras, los servicios públicos, la reparación del techo el mes pasado. Eso no es lo mismo que pagar el alquiler, replicó Ashley. Y, francamente, tenerte aquí está afectando nuestro matrimonio. David y yo necesitamos nuestro espacio. Nuestra privacidad. Nuestra privacidad. Porque aparentemente mi presencia silenciosa en la habitación de invitados de alguna manera estaba interfiriendo con su capacidad para vivir sus vidas en las otras 5 habitaciones de esta casa. ¿Cuánto alquiler tenías en mente? Pregunté, ganando tiempo mientras mi mente corría. Ashley y David intercambiaron una mirada. Habían ensayado esto. 1.500 al mes, dijo Ashley. Más tu parte de los servicios públicos y los gastos del hogar. Llámalo 2.000 en total. 000 de una mujer cuyo único ingreso era la seguridad social. Podrían haberme pedido que volara a la luna. La amarga ironía no me pasó desapercibida. Ashley había agotado 3 tarjetas de crédito en ropa de diseñador y tratamientos de spa durante el año pasado. Y cuando insinuó sobre una ayuda financiera temporal la Navidad pasada, le sugerí que hiciera un presupuesto en lugar de escribirle un cheque. Ahora me estaba exigiendo que pagara el alquiler que no podía permitirme en mi propia casa. ¿Y si no puedo permitírmelo? Pregunté en voz baja. Entonces tendrás que encontrar un lugar que puedas permitirte, dijo Ashley, su voz volviéndose más aguda. David y yo no estamos dirigiendo una organización benéfica aquí. Tenemos nuestros propios hijos en los que pensar, nuestro propio futuro que asegurar. Miré de nuevo a mi hijo, con la esperanza desesperada de que finalmente hablara, tal vez sugiriendo un compromiso o un plazo más razonable. En cambio, asintió con las palabras de su esposa como un muñeco de esos que se mueven en el salpicadero del coche. Fue entonces cuando Ashley dio el golpe final. Las palabras que lo cambiaron todo. Paga el alquiler o lárgate, vieja bruja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Ashley parecía sorprendida por lo que había salido de su boca, pero no lo suficiente como para retractarse. No lo suficientemente sorprendido como para disculparme, me levanté lentamente, mis articulaciones protestando después de haber estado sentado en lo que ahora me daba cuenta que había sido una emboscada cuidadosamente orquestada. Doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato. El pastel de cumpleaños que Ashley había comprado de mala gana en la tienda de comestibles todavía estaba sin tocar en su envase de plástico. Entiendo, dije en voz baja. Y sí entendí. Entendí que había estado viviendo en un paraíso de tontos, creyendo que la familia significaba algo para estas personas.
Entendí que Ashley me veía como nada más que una molestia que había que manejar. Y entendí que mi hijo, el niño que había criado para defender lo que es correcto, había elegido la crueldad de su esposa sobre la dignidad de su madre. Caminé hacia mi habitación, pasando junto a las fotos familiares que adornaban el pasillo, imágenes de fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, graduaciones y vacaciones familiares. Todo había sido una mentira. O tal vez alguna vez fue real y Ashley lo había envenenado lentamente hasta que no quedó nada genuino. En mi dormitorio, saqué la única caja que nunca había desempacado por completo. Los documentos importantes que había guardado por separado por si acaso. Certificados de nacimiento, pólizas de seguro, y al fondo, un folder manila que no había abierto en más de un año. La escritura de la casa. Verás, esta casa había sido el sueño de Frank. Lo compró hace 28 años como una sorpresa para nuestro 40 aniversario de bodas, planeando dárselo a David cuando estuviéramos listos para reducir el tamaño de la casa. Pero Frank había sido inteligente con el papeleo. La escritura estaba a nombre de ambos con plenos derechos de supervivencia. Cuando Frank murió, la casa se convirtió en mía, completamente, legalmente, indudablemente mía. David sabía esto, por supuesto. Él había estado presente cuando el abogado leyó el testamento, había visto toda la documentación durante la sucesión, pero de alguna manera, en los meses desde la muerte de Frank, todos nos habíamos dejado llevar por la cómoda ficción de que esta era la casa de David y Ashley, y yo solo un huésped temporal. Bueno, temporal iba a adquirir un nuevo significado. Llamé a mi agente inmobiliario a las 8 de esa noche, aunque era tarde un viernes. Sarah Chen había estado vendiendo casas en nuestro vecindario durante 20 años, y me debía un favor desde que le referí a mi vecina, la señora Patterson, la primavera pasada. Sarah, soy Margaret Williams. Necesito vender mi casa rápido. Oh, Margaret, lamento escuchar eso. ¿Quién? ¿Está todo bien? Todo está a punto de ser perfecto. ¿Qué tan rápido podemos poner esto en el mercado? Bueno, si está serio sobre una venta rápida, puedo enviar a un fotógrafo mañana por la mañana. Podríamos ponerlo en la lista para el domingo, tal vez tengamos visitas la próxima semana. ¿Qué hay de los compradores en efectivo? Me parece recordar que mencionaste a algunos inversores que compran casas rápidamente. Hay algunos. Las ofertas no serán al valor de mercado completo, pero si necesitas rapidez, la voz de Sarah se desvaneció, sintiendo que había más en esta historia. La velocidad es exactamente lo que necesito. ¿Puedes hacer algunas llamadas esta noche? Para cuando colgué el teléfono, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. Ashley quería que me fuera. Está bien. Obtendría exactamente lo que pidió. Con todas las consecuencias, ella era demasiado miope para considerarlas. No dormí mucho esa noche, pero no era la ansiedad lo que me mantenía despierto. Era anticipación. El sábado por la mañana, mientras David llevaba a los niños a la práctica de fútbol y Ashley iba a su clase de yoga, 3 compradores en efectivo diferentes recorrieron la casa con Sarah. Para el sábado por la tarde, tenía 2 ofertas. Para el sábado por la noche, había aceptado una. El precio de venta estaba 70,000 por debajo del valor de mercado, pero el comprador podía cerrar en 3 días y quería tomar posesión de inmediato. Hecho. Pasé la noche del sábado empacando mis pocas pertenencias y haciendo arreglos para un encantador apartamento de vida asistida al otro lado de la ciudad. El tipo con piscina y actividades organizadas y cero tolerancia para los miembros de la familia desagradecidos. La mañana del domingo amaneció fresca y clara. El clima perfecto para nuevos comienzos. Ashley estaba en la cocina preparando su habitual brunch dominical cuando sonó el timbre. Me miró expectante, como si yo debiera contestar. ¿Pero por qué debería hacerlo? Ya no era mi casa. ¿No vas a contestar eso?, preguntó cuando volvió a sonar el timbre. No es mi casa, dije amablemente, sorbiendo mi café. Solo soy un invitado aquí, ¿recuerdas? El timbre sonó una tercera vez, más largo y más insistente. Ashley resopló y marchó hacia la puerta principal, sus pantalones de yoga ondeando con molestia. Escuché voces, confusión, el tono de Ashley cambiando de irritación a incertidumbre. Luego, su voz se volvió más fuerte, diciendo cosas como, no entiendo y debe haber algún error. Y finalmente, David, entra aquí ahora mismo. Pero David todavía estaba arriba vistiéndose, y las voces en la puerta sonaban cada vez más oficiales, profesionales, legales. Terminé mi café y enjuago mi taza, colocándola en el lavavajillas que había cargado fielmente cada mañana durante el último año. ¿Qué huésped tan servicial había sido? Ashley irrumpió de nuevo en la cocina, con el rostro pálido, sosteniendo un montón de papeles que parecían oficiales. ¿Qué hiciste? Ella susurró. Le sonreí.
El tipo de sonrisa pacífica que viene de finalmente tomar el control de tu propia vida. Te di exactamente lo que querías, dije. Tu espacio, tu privacidad y tu independencia de la vieja bruja, que era una carga tan pesada. Los papeles en las manos de Ashley temblaban ahora. Detrás de ella, podía escuchar los pasos de David en las escaleras, su voz llamando para preguntar qué estaba pasando. Pero esa es una historia para mañana. Porque a veces la venganza más dulce no es un plato frío. Es ver a las personas darse cuenta de que han estado jugando un juego cuyas reglas nunca conocieron. David apareció en el umbral de la cocina, todavía abotonándose la camisa, mirando entre el rostro pálido de Ashley y mi sonrisa serena con creciente confusión. ¿Qué está pasando? ¿Quién estaba en la puerta? Ashley le lanzó los papeles como si estuvieran en llamas. Léelo. Observé cómo cambiaba la expresión de mi hijo mientras revisaba los documentos. La confusión se transformó en incredulidad, luego en algo que casi parecía respeto antes de convertirse en pánico. Aviso de transferencia de propiedad, leyó en voz alta. Desalojo obligatorio por su voz atrapada. Martes. ¿Este martes? Son 3 días, dijo Ashley, su voz subiendo hacia la histeria. Quieren que nos vayamos en 3 días con los niños, con todas nuestras cosas. Esto tiene que ser ilegal. David me miró, y por primera vez en meses, vi a mi hijo en lugar del esposo de Ashley. Mama, ¿qué hiciste? Resolví tu problema despacio, dije con calma, rellenando mi taza de café. La rutina habitual de los domingos por la mañana se sentía surrealista dado el caos que estallaba a mi alrededor, pero estaba decidida a disfrutar de mi último desayuno en esta cocina. Querías que pagara el alquiler o me fuera. Como no podía pagar el alquiler, me fui. Problema resuelto. Pero no puedes simplemente, Ashley balbuceó. Esta es nuestra casa. En realidad, no lo era. Abrí la carpeta que había colocado en el mostrador y les deslicé una copia de la escritura. Esta casa me pertenecía. Frank me lo dejó en su testamento. Han sido mis huéspedes durante el último año, no al revés. El silencio que siguió fue roto solo por el último borboteo de la cafetera y el sonido de nuestros vecinos arrancando su cortacésped al lado. Sonidos normales de un domingo por la mañana para todos, excepto para los 3 adultos que estaban en esta cocina, mirándose unos a otros a través de un abismo que acababa de abrirse entre el pasado y el futuro. David fue el primero en hablar. Sabía que la casa era legalmente tuya, pero pensé que todos pensaste que simplemente lo entregaría en silencio cuando decidieras que era inconveniente. Termin suavemente. Y tal vez lo habría hecho si me lo hubieras pedido amablemente. Si me hubieras incluido en la decisión, si me hubieras tratado como a familia en lugar de como una carga. Ashley tomó la escritura de las manos de David, estudiándola como si pudiera hacer que las palabras cambiaran con solo mirarlas con suficiente intensidad. Tiene que haber algo que podamos hacer, algún recurso legal. No puedes simplemente echar a tu propia familia a la calle. No estoy echando a nadie a ningún lado, corregí. Vendí mi casa a unos compradores que quieren mudarse rápidamente. Te han ofrecido quedarte hasta el martes para empacar tus pertenencias. Eso es en realidad bastante generoso de su parte. ¿Generoso? La voz de Ashley se quebró. Margaret, tenemos hijos. Tenemos trabajos. No podemos simplemente encontrar un nuevo lugar para vivir en 3 días. Por un momento, solo un momento, sentí un destello de simpatía. Entonces recordé sus palabras de la noche anterior. Paga el alquiler o lárgate, vieja bruja. Ambos son adultos inteligentes y capaces, dije. Estoy seguro de que encontrarán una solución. Tal vez tus padres puedan ayudar. David se pasó las manos por el cabello, un gesto que reconocí de su infancia cuando estaba abrumado. Mamá, por favor, ¿no podemos llegar a un acuerdo? ¿Tal vez posponer la venta? ¿Hablar con los compradores? La venta es definitiva. Firmé los papeles ayer. Saqué otro documento. Aquí tienes tu copia del estado de cierre. Como puedes ver, obtuve un precio muy justo considerando la rápida entrega. Ashley se inclinó sobre el hombro de David para leer la cifra, y vi cómo su rostro cambiaba de nuevo. Esta vez a algo que parecía codicia. 600,000 pesos, susurró. Para esta casa, es un buen vecindario, dije con suavidad. Frank eligió bien. Prácticamente podía ver los cálculos corriendo por la cabeza de Ashley. La herencia de David, en la que había estado contando durante años, acaba de convertirse en efectivo en mi cuenta bancaria. Mamá, dijo David con cuidado, ¿qué planeas hacer con el dinero? Ahí estaba, la pregunta que Ashley había estado deseando hacer, pero que era demasiado inteligente para expresar directamente. Bueno, dije, acomodándome en mi silla con mi café. He puesto un depósito en un encantador apartamento en Sunshine Manor.
Es una comunidad para personas mayores con todas las comidas incluidas, transporte para ir de compras y a citas médicas, actividades organizadas. Incluso tienen una piscina. Sunshine Manor, repitió Ashley débilmente. Ese lugar cuesta 4,000 pesos al mes. 4,200 pesos, en realidad, pero incluye todo. No hay necesidad de cargar a la familia con solicitudes de ayuda o contribuciones. Le sonreí sobre mi taza de café. Independencia total, justo como querías. David se sentó pesadamente en la mesa. Mamá, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando Ashley dijo que teníamos que discutir los arreglos de vivienda, pensé que tal vez podríamos encontrar algo justo para todos. ¿Qué habría sido justo, David? Pregunté suavemente. Cobrarle a tu madre recientemente viuda el alquiler del mercado para vivir en la casa que su esposo le dejó. Encontrar formas creativas de echarme para que pudieran tener el espacio solo para ustedes. No estábamos tratando de sacarte, protestó. Pero su voz carecía de convicción. No. Entonces, ¿cómo llamarías a exigir 000 al mes de alguien cuya seguridad social apenas cubre 1,000? ¿Cómo llamarías al encantador apodo que tu esposa me puso? Ashley se estremeció. No quise decir eso. Estaba enojado. Dije cosas que no debería haber dicho. Dijiste cada palabra, dije con calma. Y está bien. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Mi teléfono sonó, una interrupción bienvenida a la conversación cada vez más tensa. Sara, ¿cómo fue la visita? Perfecto. La voz de mi agente inmobiliario era brillante y profesional. Los compradores están encantados con el estado de la casa. Querían que te dijera de nuevo cuánto aprecian tu flexibilidad con el cronograma. Maravilloso. Y el camión de mudanza que solicité está programado para mañana por la mañana a las 9. Te habrán mudado completamente a Sunshine Manor para la tarde. Excellent. Gracias, Sarah. Colgué para encontrar a David y Ashley mirándome como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Contrataste a los mudanceros? David preguntó débilmente. Por supuesto. Puede que sea viejo, pero no soy estúpido. ¿Pensabas que iba a cargar cajas solo a mi edad? Me levanté y enjuago mi taza de café. Estaré fuera de tu camino para mañana por la tarde. Los nuevos propietarios dijeron que podías usar la habitación de invitados hasta el martes si lo necesitas. ¿La habitación de invitados? Ashley repitió en voz baja. ¿Te refieres a nuestro dormitorio? Bueno, era el dormitorio principal cuando era mi casa. Supongo que ahora es lo que los nuevos propietarios quieran que sea. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve y volví. Y Ashley, quizás deberías empezar a empacar. Los nuevos propietarios mencionaron que tienen un plazo muy estricto, y me daría mucha pena que tus pertenencias fueran accidentalmente donadas a la caridad si todavía están aquí el miércoles por la mañana. Mientras caminaba hacia mi habitación para seguir empacando, escuché la voz de Ashley detrás de mí, aguda y desesperada. David, haz algo. Llama a un abogado. Esto no puede ser legal. Pero sabía que David no llamaría a un abogado porque David conocía a su madre mejor que su esposa. Y finalmente se estaba dando cuenta de que la dulce y complaciente mujer que lo había criado tenía una columna vertebral de acero cuando la llevaban al límite. Además, todo lo que había hecho era perfectamente legal. Había vendido mi propia casa a compradores que habían hecho una oferta legítima. El hecho de que mi hijo y mi nuera hubieran estado viviendo allí bajo falsas suposiciones no era mi problema. Era asombroso cuánto claridad traía finalmente asumir tu propio poder. Mañana traería nuevos desafíos, estaba seguro. Pero esta noche, por primera vez en meses, iba a dormir en paz en mi propia casa, sabiendo que nunca más tendría que mendigar un lugar en una mesa que por derecho debería haber sido mía. ¿Y si eso me convertía en una madre terrible? Bueno, tal vez Ashley pudiera explicarle a los nietos por qué la abuela Margaret ya no era bienvenida en las cenas familiares. De alguna manera, no pensé que encontraría el valor. El lunes por la mañana llegó con la precisión mecánica de un reloj suizo y la sutileza de un tornado. El camión de mudanza entró en el camino exactamente a las 9 de la mañana justo cuando Ashley intentaba cargar su coche con lo que parecía ser la mitad de sus pertenencias. Disculpe, señora, le llamó el encargado de los mudadores. Necesitamos acceso al camino de entrada. Ashley se enderezó desde el maletero de su coche, su cabello escapándose de lo que alguna vez había sido una coleta ordenada. No puedes aparcar ahí. Estamos tratando de mudarnos. Sí, señora. Entendimos. Estamos aquí para ayudar a la señora Williams a mudarse también. No tomará más que unas pocas horas. Observé este intercambio desde la ventana de mi dormitorio mientras doblaba el último de mis suéteres en una maleta.
3 hombres con camisas de uniforme ya estaban descargando carretillas y mantas de mudanza, las herramientas del desplazamiento profesional. Ashley marchó hacia mi habitación, sin molestarse en llamar. Podrías habernos avisado sobre los mudanceros. Pensé que David te lo dijo ayer. Cerré mi maleta con un satisfactorio clic. ¿No estabas escuchando durante nuestra conversación? Estaba en shock. La voz de Ashley se quebró. Las personas normales no venden sus casas sin avisar a sus familias. Las familias normales tampoco llaman a sus suegras brujas, respondí con calma. Supongo que ambos estamos aprendiendo cosas nuevas sobre lo normal. Los sonidos de los mudadores profesionales subían desde abajo. Hombres llamando las medidas, el chirrido de los muebles sobre los pisos de madera, el susurro del papel de embalar. Pronto esta casa estaría despojada de todo lo que la hacía mía, todo lo que la conectaba con Frank y nuestros 43 años de matrimonio. Pero en lugar de tristeza, sentí algo inesperado. Liberación. Ashley seguía de pie en mi puerta, con una mirada perdida. Margaret, por favor, ¿no podemos hablar de esto como adultos? Tal vez llegar a algún tipo de acuerdo con los nuevos propietarios. ¿Qué tipo de acuerdo tenías en mente? Pregunté con genuina curiosidad. El mismo tipo en el que pago alquiler de mercado para vivir en mi propia casa. No es que no me diera cuenta de que técnicamente era tu casa. Técnicamente? Me giré para enfrentarla por completo. Ashley, ¿qué exactamente pensabas que estaba pasando aquí? ¿Pensabas que Frank simplemente le dio una casa a David y se olvidó de decírselo a alguien? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Pensabas que David heredó la casa cuando Frank murió? Continué. ¿Pensabas que solo era una anciana ocupando espacio en lo que creías que era tu hogar? David nunca me corrigió, dijo ella a la defensiva. No, no lo hizo, lo cual me hace preguntarme qué otras conversaciones han tenido ustedes dos sobre mi futuro sin molestarse en incluirme. El rostro de Ashley se sonrojó. Estábamos tratando de cuidarte cobrándome un alquiler que no podía pagar, haciéndome sentir no bienvenida en mi propia casa. Al llamarme vieja bruja cuando no pude cumplir con tus exigencias financieras. Negu con la cabeza. Ashley, eso no es cuidar a alguien. Eso es apartarlos de tu vida. SRA. Williams, uno de los mudadores, apareció en la puerta. Estamos listos para los muebles del dormitorio cuando tú lo estés. Perfecto momento, dije, recogiendo mi maleta. Ashley, querrás sacar tus cosas del baño principal. Tendrán que mover la cómoda en breve. Bajé las escaleras y encontré a David sentado en la mesa de la cocina, mirando una taza de café que probablemente se había enfriado hace una hora. A su alrededor, el desmantelamiento sistemático de mi antigua vida continuaba con eficiencia profesional. Mamá, dijo sin mirar hacia arriba. He estado pensando en lo que dijiste ayer. Oh, sobre resolver las cosas, encontrar algo justo para todos. Finalmente levantó la vista para encontrar la mía. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer que esto funcionara? ¿Qué pasaría si Ashley y yo te pagáramos alquiler por la casa? Renta real. Y todos simplemente empezamos de nuevo. Me senté frente a él, observando cómo los mudanceros envolvían mis sillas del comedor en mantas gruesas. David, la casa está vendida. Los papeles están firmados. Los nuevos propietarios ya han transferido el pago inicial. Pero tiene que haber algún tipo de periodo de enfriamiento, ¿verdad? Alguna manera de cancelar la venta. ¿Por qué querría cancelar la venta? La pregunta parecía confundirlo genuinamente. Porque este es tu hogar. Porque somos tu familia. Porque, gesticuló impotente ante el caos que nos rodeaba. Porque así no se supone que las familias deben tratarse entre sí. ¿Verdad? Pregunté en voz baja. ¿Es esto realmente tan diferente de cómo tú y Ashley me han estado tratando? Nunca te echamos de tu casa. No. Solo dejaste claro que no era bienvenido en él. Vi a uno de los mudadores levantar con cuidado la fotografía enmarcada del servicio militar de Frank, la que había estado en nuestro manto durante 20 años. Dime, David, ¿cuándo fue la última vez que me pediste mi opinión sobre algo que afectara mi vida? Te pedimos tu opinión todo el tiempo. ¿Sobre los horarios de cuidado de niños y qué cocinar para la cena? Sí. Pero, ¿cuándo me preguntaste mi opinión sobre cuánto tiempo quería vivir aquí? ¿Sobre qué tipo de arreglos de vivienda me harían sentir cómoda? ¿Sobre si me sentía bienvenido en esta casa? David se quedó en silencio por un largo momento. Supusimos que nos dirías si no estabas feliz. Te lo decía todos los días. Simplemente no estabas escuchando. SRA Williams. Apareció otro mudancero. Este con la carpeta. Tenemos todo cargado excepto por unas pocas cajas en el garaje. Tu hijo dice que esos le pertenecen. Sí, esos pueden quedarse. Me volví hacia David. He dejado algunas cosas en el garaje para ti. Álbumes de fotos.
Algunas de las herramientas de tu padre. Cajas con tus cosas de la infancia que he estado guardando. El nuevo propietario dijo que podrían quedarse temporalmente si quieres venir a recogerlos más tarde. Algo en la expresión de David cambió. ¿Salvaste mis cosas de la infancia? Por supuesto que sí. Están en cajas claramente etiquetadas. Pensé que algún día podrías querer mostrárselos a tus propios hijos. Estuvo en silencio por otro momento. Recuerdo haber ayudado a papá a construir esa mesa de trabajo en el garaje. Debía tener 12, 13 años. Fue tu regalo de cumpleaños ese año. Él dijo, todo hombre necesita saber trabajar con sus manos. Y te quedaste con todas sus herramientas. Ahora son tuyos. Frank habría querido eso. Por un momento, David parecía el niño que había criado. El que solía sentarse en ese garaje durante horas viendo a su padre trabajar y haciendo preguntas interminables sobre todo. Antes de Ashley, antes de las responsabilidades adultas, antes de que aprendiera a ver a su madre como una carga en lugar de una persona. Mamá, lo siento, dijo de repente. Lo siento, hicimos que te sintieras no bienvenida. Lo siento por lo que dijo Ashley. Lo siento por no haberte defendido. Sé que lo estás, y lo sabía. Podía verlo en su rostro, el arrepentimiento genuino. Pero David, lamentarse no arregla lo que está roto. Podría ser un comienzo. Me levanté mientras los mudanceros llevaban el último de mis muebles hacia la puerta. Tal vez, pero no aquí. No en esta casa. Se ha dicho demasiado. Se ha roto demasiado. Todos necesitamos espacio para descubrir quiénes somos sin todas estas viejas expectativas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miré la cocina una última vez. Ashley había elegido el color de la pintura, seleccionado el salpicadero, organizado los gabinetes según su sentido del estilo. Nada en esta habitación reflejaba mi gusto ni mis necesidades. Había sido un huésped de mi propia casa por más tiempo del que me había dado cuenta. Ahora voy a vivir mi vida, dije simplemente. Hago nuevas rutinas, nuevos amigos, nuevos recuerdos, y tú y Ashley averigüen cómo manejar su hogar sin mis contribuciones. Nuestras contribuciones, corrigió David. Contribuiste mucho más de lo que reconocimos. Sí, lo hice. Recogí mi bolso y la pequeña bolsa de mano que contenía todo lo que necesitaba para mi primera noche en Sunshine Manor. Y eso se va a hacer muy evidente muy rápido. Cuando llegué a la puerta, Ashley apareció desde arriba cargando una maleta empacada apresuradamente. ¿A dónde se supone que vamos?, preguntó, con voz pequeña y asustada. Escuché que la casa de tu madre tiene un sótano terminado, sugerí amablemente. Estoy seguro de que estaría encantada de ayudar a su hija en un momento de necesidad. Después de todo, para eso está la familia. La ironía no se nos escapó a ninguno de nosotros. La madre de Ashley vivía en una modesta casa de campo con exactamente una habitación de repuesto, que también servía como su sala de costura y oficina en casa. Ashley, quien había encontrado mi presencia silenciosa en una casa de 5 habitaciones insoportablemente intrusiva, estaba a punto de descubrir cómo se sentían realmente las condiciones de vida estrechas. Esto no ha terminado, dijo Ashley, aunque sonaba más derrotada que desafiante. Sí, lo es, respondí. Pero eso no tiene que ser algo malo. A veces los finales son solo comienzos, vestidos con diferentes ropas. Salí hacia mi coche donde los mudanceros estaban asegurando el último de mis pertenencias en su camión. Detrás de mí, podía escuchar a David y Ashley comenzando lo que parecía ser una conversación muy larga y muy difícil sobre su futuro inmediato. Pero esa conversación ya no era mi responsabilidad. Por primera vez en más de un año, sus problemas les pertenecían solo a ellos. Mientras me alejaba de la casa que había sido mi prisión disfrazada de hogar, sentí algo que no había experimentado en décadas. Control total sobre mi propio destino. Y se sintió absolutamente maravilloso. Sunshine Manor resultó ser todo lo que prometía el folleto y más. Mi apartamento de una habitación tenía vista a los jardines paisajísticos, una kitchenette perfecta para alguien que ya no quería cocinar grandes comidas y, lo más importante, una puerta a la que solo yo tenía la llave. Estaba desempacando mis libros cuando sonó mi teléfono el martes por la tarde. Margaret Williams, soy el detective Rodríguez de la oficina del sheriff del condado. Estoy llamando sobre una denuncia presentada en su contra por fraude de propiedad. Dejé mi copia de Orgullo y Prejuicio y me senté en mi nuevo sillón reclinable. Lo siento, detective, pero creo que ha habido un malentendido. ¿Qué tipo de denuncia? Su nuera, Ashley Williams, afirma que usted vendió ilegalmente una casa que pertenecía a ella y a su esposo sin su conocimiento o consentimiento. Ya veo. Miré por mi ventana a un anciano alimentando patos en el pequeño estanque. ¿Qué vida tan pacífica podría ser esta? Detective, ¿tiene una copia de la escritura de la propiedad disponible?
Sí, señora. De hecho, esa es la razón por la que estoy llamando. La escritura muestra claramente que usted es el propietario legal, pero la señora Ashley Williams insiste en que debe haber algún tipo de fraude o falsificación involucrada. Es bastante tajante. Solo podía imaginarme el desempeño de Ashley en la oficina del sheriff. Detective Rodríguez, he vivido en esa casa durante 13 meses desde la muerte de mi esposo. Mi hijo y mi nuera estaban al tanto de la situación de la propiedad, pero puede haber habido alguna confusión sobre la herencia versus la propiedad actual. ¿Podrías venir mañana para proporcionar una declaración y aclarar esto oficialmente? Por supuesto. ¿Qué hora te viene mejor? A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina del sheriff en mi sedán de última modelo, el que Frank había insistido en que compráramos porque tenía excelentes calificaciones de seguridad. Me vestí con cuidado en mi traje azul marino y perlas, el atuendo que solía llevar a las cenas de negocios de Frank cuando necesitaba verme respetable y no intimidante. La detective Rodríguez resultó ser una mujer de unos 40 años con ojos amables y la paciencia de alguien que trata con disputas familiares regularmente. Señora Williams, gracias por venir. Tengo que decir que esta es una situación inusual. ¿Cómo así? Bueno, la mayoría de las disputas de propiedad implican a personas que intentan quedarse con casas que no les pertenecen. Es la primera vez que tengo a alguien acusado de vender ilegalmente su propia propiedad. Sonreí. Imagino que Ashley causó una gran impresión. Sí, lo hizo. También trajo consigo una documentación interesante. El detective Rodríguez sacó una carpeta. ¿Firmó un documento el año pasado otorgando a su hijo poder notarial sobre sus finanzas? Mi sangre se heló. Absolutamente no. Ella tiene documentos que sugieren lo contrario. Un poder notarial fechado 3 meses después de la muerte de su esposo, otorgando a David Williams plena autoridad sobre sus decisiones financieras. Miré fijamente el documento que deslizó sobre su escritorio. Era mi firma, o al menos una muy buena falsificación de la misma. El sello notarial parecía oficial, pero nunca había firmado un documento así. Detective Rodríguez, nunca he visto este documento en mi vida. ¿Está seguro? A veces, las personas olvidan los documentos que firman durante periodos de duelo. Estoy seguro. Estudié la firma con más detenimiento. Detective, ¿me puede prestar una lupa? Ella me proporcionó una, y examiné la firma bajo aumento. Esto es muy bueno, pero no es mi firma. Mira Law W. Williams. Tengo una forma distintiva de escribir esa letra. Parece más como dos Vs conectadas. Esta firma no tiene esa característica. El detective Rodríguez se inclinó hacia adelante con interés. ¿Estás diciendo que esto es falso? Estoy diciendo que nunca firmé este documento, y si Ashley lo está usando para afirmar que no tenía derecho a vender mi propia casa, entonces alguien ha cometido fraude. Mi recost and mi silla. Detective, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Ashley mencionó por casualidad cómo planeaba respaldar la reclamación de propiedad de David? Porque si ella cree que este poder notarial era legítimo, debió haberlo sabido cuando exigieron que pagara el alquiler o me mudara. En realidad, ella afirma que nunca te exigieron que pagaras el alquiler. Ella dice que la conversación del viernes por la noche fue sobre que tú contribuyeras voluntariamente a los gastos del hogar y que malinterpretaste sus intenciones. Me reí. Un sonido sin humor. Detective, tengo 68 años, no soy senil. Sé la diferencia entre una solicitud de contribución y un ultimátum. Ella también afirma que has estado mostrando signos de problemas de memoria y confusión. ¿Te he parecido confundido durante esta conversación? El detective Rodríguez sonrió levemente. No, señora, no lo ha hecho. Detective, ¿puedo hacer una sugerencia? Si Ashley tiene un poder notarial falsificado, eso es evidencia de fraude grave. Si ella en realidad no tiene tal documento y está mintiendo sobre su existencia, eso es presentar un informe policial falso. De cualquier manera, parece que Ashley tiene problemas más grandes que saber quién es el dueño de mi casa. Tienes toda la razón. La detective Rodríguez hizo algunas anotaciones en su archivo. Señora Williams, ¿estaría dispuesta a proporcionar muestras de su escritura para compararlas? Absolutamente. Una hora después, había proporcionado múltiples muestras de mi escritura y una declaración detallada sobre la conversación del viernes por la noche. El detective Rodríguez también había llamado al notario cuyo sello aparecía en el documento falso de poder notarial. El notario no tenía ningún registro de ningún documento firmado por Margaret Williams en esa fecha. Señora Williams, dijo el detective Rodríguez mientras me preparaba para irme. Parece que su nuera puede haber creado documentos fraudulentos para intentar reclamar la propiedad de su casa. ¿Qué pasa ahora? Ahora investigo si Ashley Williams cometió falsificación y fraude. Y te recomiendo que contactes a tu abogado sobre la protección de tus otros activos.
Mientras conducía de regreso a Sunshine Manor, sonó mi teléfono. Mamá. La voz de David estaba tensa. La detective Rodríguez me llamó. Ella dice que Ashley podría haber falsificado algunos documentos. Parece que sí. Pero eso es imposible. Ashley no haría algo así. David, tu esposa intentó convencer a la policía de que yo vendí ilegalmente mi propia casa. Presentó documentos falsificados afirmando que tenías poder notarial sobre mis finanzas. ¿Qué parte de esto te parece imposible? Silencio al otro lado de la línea. Mama. Te lo juro. Nunca supe de ningún documento de poder notarial. Nunca le pedí a Ashley que creara algo así. Te creo, dije. Y lo hice. David era muchas cosas, pero no era un criminal. Pero tu esposa claramente tenía planes para mi propiedad que iban mucho más allá de cobrarme alquiler. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Ashley ha estado planeando esto por un tiempo. La repentina demanda de alquiler, el trato hostil, llamarme nombres, todo estaba diseñado para echarme y que pudieras reclamar la propiedad de la casa. El único problema era que ella no se daba cuenta de que yo realmente lo poseía legalmente. Eso es una conspiración. Sí, David, lo es. Cuando colgué, me senté en mi nueva sala de estar e intenté procesar lo que había aprendido. Ashley no solo había sido cruel el viernes por la noche. Ella había estado llevando a cabo un plan para robarme la casa, completo con documentos legales falsificados. La pregunta era, ¿qué otros planes había hecho y qué otros documentos falsificados podrían existir? Cogí mi teléfono y llamé a mi abogado. Margaret, ¿cómo te estás adaptando en Sunshine Manor? Muy bien, gracias. Pero James, creo que necesitamos revisar todos mis documentos legales de inmediato. Todos ellos. ¿Hay algún problema? Miré hacia el jardín tranquilo donde los residentes se reunían para el té de la tarde. Sus vidas maravillosamente descomplicadas por parientes intrigantes y documentos falsificados. James, creo que mi nuera ha estado más ocupada de lo que ninguno de nosotros se dio cuenta. Y tengo la sensación de que el drama del viernes por la noche fue solo el comienzo. James Morrison había sido mi abogado durante 15 años, manejando todo desde el testamento de Frank hasta mis reclamaciones de seguro. Y nunca lo había visto tan serio como el jueves por la mañana cuando llegué a su oficina. Margaret, Scientate. Necesitamos hablar. Abrió una carpeta de archivo gruesa que definitivamente no existía cuando lo llamé ayer. Después de nuestra conversación, hice algunas verificaciones preliminares. Llamé al banco, a la compañía de seguros, a la Administración del Seguro Social, a cualquiera que pudiera tener registros de documentos presentados a tu nombre. Sacó una pila de papeles. Lo que encontré es perturbador. ¿Qué perturbador? Alguien ha estado muy ocupado con tu identidad. Extendió los documentos sobre su escritorio. Margaret, según estos registros, ha sido declarada mentalmente incompetente por un tribunal del condado vecino. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Hace 3 meses, se presentó una petición alegando que sufrías de demencia y que ya no podías manejar tus asuntos. Se le asignó un tutor designado por el tribunal para supervisar sus finanzas. James levantó la vista de los papeles. Ese tutor está listado como Ashley Williams. Miré los documentos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Membrete oficial del tribunal, la firma de un juez, lenguaje legal declarando que no soy apto mentalmente. James, nunca he estado en la corte. Nadie nunca me entregó documentos sobre ninguna audiencia. Lo sé. Eso es lo que convierte esto en un fraude criminal en lugar de solo un fraude civil. Sacó otro documento. Mira este. Una evaluación médica que afirma que te han diagnosticado demencia severa y que necesitas atención a tiempo completo. Leí la firma del doctor en la parte inferior. Dr. Richard Hoffman, un nombre que nunca había escuchado antes. No conozco a este doctor. Nunca me han examinado por demencia. Porque este doctor Hoffman no existe. Verifiqué con la junta médica. No hay ningún médico con esa licencia en el estado. El alcance del engaño de Ashley se estaba volviendo claro, y era asombroso en su audacia. Entonces, según estos documentos, eres mentalmente incompetente, bajo tutela legal, y todas tus decisiones financieras deben ser aprobadas por Ashley Williams, incluyendo la venta de tu casa. Pero vendí la casa. La venta se llevó a cabo porque la vendiste en un condado diferente donde estos documentos fraudulentos aún no estaban registrados. Ashley probablemente planeaba usarlos para detener la venta, pero tu rápida línea de tiempo la adelantó. Me recosté en mi silla tratando de asimilar la magnitud de lo que Ashley había intentado. Ella iba a hacer que me declararan incompetente para poder controlar mi dinero. Más que eso, mira esto. James me entregó otro documento.
Un plan de atención propuesto que recomienda que seas colocado en una instalación de cuidado de memoria a largo plazo a un costo de 8,000 pesos al mes. $8,000? Hice los cálculos rápidos. Eso habría consumido toda mi herencia en 5 años. Exactamente. Después de lo cual asumo que te habrías trasladado a una instalación mucho menos costosa mientras Ashley y David continuaban viviendo en tu casa gestionando tus bienes restantes. El café que bebí esa mañana amenazaba con devolverse. James, ¿estás diciendo que Ashley planeaba robarme todo lo que Frank me dejó? Estoy diciendo que Ashley creó un elaborado esquema de fraude diseñado para darle control legal sobre tu dinero mientras hacía parecer que te estaba cuidando. Su expresión era sombría. Esto es abuso a personas mayores, Margaret. El tipo que destruye familias y arruina a las personas vulnerables. Pero no soy vulnerable. Eres vulnerable a los ojos de la ley basándote en estos documentos falsificados. Si Ashley hubiera logrado presentar estos documentos en tu condado, podrías haber sido ingresada a la fuerza en un centro de cuidados de memoria mientras ella vaciaba tus cuentas bancarias legalmente. Pensé en la cena del viernes por la noche, las demandas de Ashley, la crueldad calculada de llamarme vieja bruja frente a mi hijo. No había sido un arrebato emocional. Había sido una estrategia crear pruebas de conflicto familiar que pudieran usarse para justificar mi separación de mi hogar. ¿Qué pasa con David? ¿Lo sabía? James sacó un documento más. Documentos de poder notarial que le dan a David el control sobre tus finanzas si algo le sucede a Ashley. Fechado hace 2 semanas. Entonces, David era el plan de respaldo de Ashley. Parece que sí. Aunque noto que su firma en este documento se ve diferente de la firma en otros papeles de tu archivo. Creo que Ashley también pudo haber falsificado su firma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. Mama, ¿podemos vernos? Necesito decirte algo importante. Le mostré el mensaje a James. ¿Qué crees que quiere decirme? Tal vez descubrió lo que estaba haciendo su esposa. Tal vez encontró copias de estos documentos. O tal vez Ashley se lo dijo y él está tratando de decidir de qué lado de este caso de fraude quiere estar. Miré el mensaje de David, recordando al niño que solía venir corriendo hacia mí con las rodillas raspadas y los sentimientos heridos, confiando en que mamá lo haría todo mejor. ¿Cuándo se había vuelto tan complicado ese fideicomiso? James, ¿cuál es nuestro próximo paso legal? Primero, presentamos denuncias ante el fiscal del distrito en ambos condados. Esto es fraude criminal, robo de identidad y abuso a personas mayores. En segundo lugar, notificamos a todas sus instituciones financieras sobre los documentos fraudulentos y nos aseguramos de que sus activos estén protegidos. En tercer lugar, consideramos una demanda civil por daños, perjuicios, angustia emocional, honorarios legales, el costo de proteger tu identidad y crédito. Las acciones de Ashley han causado un daño real, aunque no hayan tenido éxito. Miré por la ventana de James hacia el tribunal al otro lado de la calle, donde aparentemente Ashley había convencido a un juez de que yo era mentalmente incompetente sin que yo siquiera supiera que se estaba llevando a cabo una audiencia. Quiero presentar cargos, dije en voz baja. ¿Todos ellos? ¿Estás seguro? Esto será muy público, muy difícil para tu familia. Ashley hizo difícil la situación para mi familia cuando decidió robarme. Solo me estoy asegurando de que haya consecuencias para esa elección. James asintió y alcanzó su teléfono. Llamaré al detective Rodríguez y organizaré una reunión. Y Margaret, deberías devolverle la llamada a David. Si sabe algo sobre los planes de Ashley, necesita decidir si va a ayudar con la investigación o a obstruirla. Mientras conducía de regreso a Sunshine Manor, traté de imaginar la reacción de David cuando supiera la magnitud de lo que su esposa había hecho. ¿Se quedaría sorprendido, enojado, o intentaría minimizarlo, poner excusas, encontrar alguna manera de culparme por haber obligado a Ashley a tomar medidas desesperadas? Supuse que estaba a punto de descubrir a quién de nosotras quería más, a su manipuladora esposa o a su supuestamente incompetente madre. Mi teléfono sonó mientras entraba al estacionamiento de Sunshine Manor. Mamá, realmente necesito verte. ¿Puedo pasar por allí? Por supuesto. Estoy en el apartamento 314. Estaré allí en 1 hora. Y mamá, lo siento por todo, pero especialmente por lo que encontré en el escritorio de Ashley. Entonces, David había descubierto los documentos secretos de Ashley. La pregunta era, ¿cuánto tiempo había estado al tanto y qué pensaba hacer al respecto? Tenía la sensación de que estaba a punto de obtener respuestas a preguntas que había tenido miedo de hacer. David llegó a mi apartamento llevando un sobremanila y con la expresión de un hombre que recientemente había visto colapsar toda su vida. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada, y parecía que no había dormido en días. Mamá. Me abrazó torpemente, oliendo débilmente a café por la desesperación.
Necesito mostrarte algo. Lo llevé a mi pequeño comedor donde la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas que daban al jardín. Tal contraste con el caos que él estaba trayendo a mi nuevo mundo pacífico. David, antes de que digas algo, necesito que sepas que ya he ido a ver a James Morrison y al detective Rodríguez. Su rostro se puso pálido. Sobre el poder notarial falsificado. Sobre todo eso. La falsa sentencia de incompetencia mental, los registros médicos fraudulentos, los documentos del tutor. David, ¿sabías que Ashley planeaba internarme en un centro de cuidados para la memoria? Se hundió en mi nueva silla del comedor como un hombre que lleva el peso del mundo. Encontré los archivos ayer por la mañana mientras ella estaba en casa de su madre. Todo estaba en un cajón cerrado con llave en su escritorio. Documentos judiciales, registros médicos falsos, incluso un folleto de ese lugar de cuidado de la memoria. ¿Cuánto tiempo has sabido? Desde ayer. La confronté ayer por la tarde cuando llegó a casa. David abrió el sobre que trajo y sacó fotocopias de documentos con los que me estaba familiarizando desafortunadamente. Ella trató de decirme que todo era un plan de respaldo en caso de que algún día realmente desarrollaras demencia. Y le creíste durante unos 5 minutos hasta que encontré esto. Me entregó un documento que no había visto antes. Una cronología detallada en la letra de Ashley que describe su plan mes a mes. Marzo. Comenzar a documentar los problemas de memoria y la confusión de Abril, establecer registros médicos con el doctor cooperativo. Puede presentar una petición al tribunal para la tutela. Junio, completar la transferencia legal de activos. Julio, trasladar a a una instalación de cuidado de la memoria. Debajo de eso, en la misma letra, el cronograma estimado para el control total, 4 meses, la protección estimada de la herencia, 800k más el valor de la casa. Leí la línea de tiempo 2 veces, cada palabra golpeándome como un golpe físico. Esto no había sido una reacción espontánea al estrés familiar. Ashley había estado planeando sistemáticamente robarme la vida. David, ella no solo iba a llevarse mi dinero. Ella iba a enterrarme vivo en una residencia de cuidados para la memoria mientras convencía a todos de que estaba demasiado perdido para protestar. Lo sé. Su voz apenas era un susurro. Mamá, te lo juro, no tenía ni idea. Pensé que solo estábamos teniendo discusiones familiares normales sobre los arreglos de vivienda. ¿Qué pasa con el documento de poder notarial con tu firma? ¿Falsificado? Nunca he firmado nada parecido en mi vida. Sacó otro papel. Llevé esto a un experto en caligrafía ayer por la tarde. Ella confirmó que Ashley falsificó nuestras firmas. Estudié el rostro de mi hijo, buscando signos de engaño o manipulación. En su lugar, vi algo que no esperaba. Devastación genuina. David, ¿por qué me muestras esto en lugar de esconderlo para proteger a Ashley? Estuvo en silencio durante un largo momento, mirando hacia el jardín donde varios residentes estaban jugando al ajedrez en mesas al aire libre. Porque cuando la confronté con las pruebas, no lo negó. No se disculpó. Ni siquiera parecía arrepentida. Él encontró mi mirada. Parecía enojada porque me había enterado. ¿Qué dijo? Dijo que estaba siendo ingenuo. Que ibas a ser una carga financiera por el resto de tu vida si no tomábamos el control de la situación. Ella dijo que estaba protegiendo el futuro de nuestros hijos asegurando tus bienes antes de que los desperdiciaras en lujos innecesarios. La voz de David se quebró. Mamá, ha estado gastando más de lo que tenemos desde hace meses. Tarjetas de crédito, cenas caras, ropa de diseñador. Cuando insinuó que necesitaba dinero la Navidad pasada, y tú sugeriste hacer un presupuesto en su lugar, ella se obsesionó con la idea de que estabas acumulando riqueza mientras nosotros luchábamos. Lujos innecesarios como vivir de manera independiente y mantener mi dignidad. Fue entonces cuando me di cuenta de con quién me había casado. La voz de David se quebró ligeramente. Mamá, ella realmente dijo que sería más fácil para todos si simplemente aceptaras que pertenecías a un centro de memoria. Esa pelea fue egoísta. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Ashley no solo había estado planeando un fraude financiero. Ella había estado planeando hacerme creer que realmente necesitaba atención institucional. ¿Qué más dijo? Ella dijo que vender la casa demostraba que estabas tomando decisiones irracionales y que un tutor competente lo habría evitado. Ella dijo que los documentos judiciales solo estaban formalizando lo que todos ya podían ver sobre tu estado mental. Todos podían verlo. Le pregunté qué quería decir con eso. Dijo que había estado documentando tus episodios durante meses. Conversaciones en las que parecías confundido, momentos en los que olvidabas cosas, instancias de mal juicio. Sentí que se me caía el estómago. David, ¿qué episodios? No he tenido ningún episodio. Ahora lo sé, pero Ashley tenía cuadernos llenos de entradas detalladas, fechas, horas, testigos.
Todo parecía muy oficial. Todo fabricado. Todo fabricado, pero lo suficientemente convincente como para que un juez firmara la sentencia de incompetencia sin requerir que estuvieras presente para la evaluación. Me levanté y caminé hacia mi ventana, mirando a los residentes mayores que vivían sus vidas con dignidad e independencia. Personas que podrían ser más lentas de lo que solían ser, que podrían necesitar ayuda con ciertas tareas, pero que seguían siendo seres humanos plenos merecedores de respeto. David Astley no solo planeaba robarme el dinero. Ella planeaba robar mi identidad. Lo sé. ¿Y estás seguro de que nunca sospechaste nada? Se unió a mí en la ventana. Sospechaba que Astley resentía que vivieras con nosotros. Sospechaba que quería más privacidad e independencia. Pero mamá, nunca imaginé que ella fuera capaz de algo así. ¿Qué pasa ahora entre tú y Astley? Ya me he mudado. Me estoy quedando en un hotel con los niños hasta que pueda encontrar un apartamento. El reflejo de David en la ventana parecía más viejo que hace solo una semana. No puedo estar casada con alguien que te haría esto. Y la reacción de Astley a esa decisión. Ella dice, te elijo a ti por encima de mi propia familia. Ella dice, estoy destruyendo la vida de nuestros hijos por el bien de una anciana que de todos modos no le queda mucho tiempo. La crueldad casual de las palabras de Astley ya no debería sorprenderme. Pero aún así picaban. Lo siento, David. Sé que esto no es fácil. No te atrevas a disculparte por esto, dijo firmemente. Esto no es tu culpa. Esto es lo que pasa cuando alguien revela quién es realmente debajo de todo el encanto y la manipulación. Mi teléfono sonó. Detective Rodriguez. Señora Williams, hemos hecho un arresto en su caso. Ashley Williams está siendo acusada de fraude a personas mayores, robo de identidad y presentar documentos judiciales falsos. Miré a David, cuya expresión había pasado de la devastación a algo que casi parecía alivio. Gracias, detective. ¿Qué pasa después? A continuación, enfrenta las consecuencias de decidir que la vida de tu madre valía menos que su propia conveniencia. Después de que colgué, David y yo nos sentamos en silencio durante unos minutos, observando cómo la vida pacífica de Sunshine Manor continuaba fuera de mi ventana. Mamá, dijo David finalmente, sé que no puedo deshacer lo que ha pasado, pero quiero que sepas que voy a testificar contra Ashley si esto llega a juicio. Eso no será fácil para los niños. No, no lo será. Pero necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, incluso para las personas que amamos, especialmente para las personas que amamos. Me acerqué y le apreté la mano a mi hijo, sintiendo que finalmente conocía al hombre en el que lo había criado. Y David, siempre eres bienvenido aquí para cenar si lo deseas. Hago una lasaña excelente en mi pequeña cocina. Por primera vez desde el viernes por la noche, mi hijo sonrió. Me gustaría mucho eso. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre los jardines de Sunshine Manor, pintando todo con tonos de oro y posibilidad. Mañana traerá abogados y audiencias judiciales y conversaciones difíciles con los nietos. Pero esta noche, iba a cocinar la cena para mi hijo en mi propio apartamento, en mi propio espacio, en mis propios términos, y eso se sentía como una victoria. La audiencia preliminar estaba programada para el jueves siguiente, lo que me dio una semana para prepararme para lo que James advirtió sería una experiencia emocionalmente desafiante. Ashley había contratado a un abogado de alto poder que aparentemente planeaba argumentar que sus acciones estaban motivadas por una preocupación legítima por mi salud mental en lugar de por la avaricia financiera. Va a afirmar que muestra signos de demencia y que ella estaba tratando de protegerte de tomar malas decisiones financieras, explicó James durante nuestra reunión del martes. Su abogado probablemente señalará la venta de la casa como evidencia de un juicio deteriorado. Vender mi casa por debajo del valor de mercado para alejarme de las personas que me están abusando muestra un juicio deteriorado. Según el relato de Ashley, sí, ella afirma que la rapidez de la venta y tu disposición a aceptar una oferta más baja demuestran que no estabas pensando con claridad. Me reí, pero no había humor en ello. Entonces, Ashley crea un ambiente hostil diseñado para obligarme a salir, y luego usa mi respuesta a esa hostilidad como evidencia de que necesito que ella tome mis decisiones por mí. Exactamente. Es una forma sofisticada de gaslighting, y podría haber funcionado si no hubieras descubierto los documentos falsificados tan rápido. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Los niños quieren verte. ¿Pueden visitar esta tarde? Le mostré el mensaje a James. ¿Qué debería decirles sobre lo que está pasando? Diles la verdad. Apropiado para su edad. De todos modos van a enterarse de esto, y los niños manejan mejor las verdades difíciles que las mentiras de los adultos. A las 3, David llegó a Sunshine Manor con Emma, de 10 años, y Michael, de 7 años.
Ambos niños parecían confundidos y ligeramente asustados, claramente conscientes de que algo serio estaba sucediendo en su familia, pero sin entender qué. Abuela. Emma me abrazó con fuerza. Papá dice que ahora vives aquí. ¿Te gusta? Me encanta, dije honestamente. ¿Te gustaría un recorrido? Les mostré mi apartamento, la sala comunitaria con su televisor de pantalla grande y mesas de juego, la biblioteca donde los residentes podían sacar libros, y el comedor donde las comidas se servían al estilo familiar si la gente prefería la compañía a la soledad. Es como un hotel donde solo viven adultos, observó Michael. Esa es una muy buena manera de decirlo. Mientras caminábamos de regreso a mi apartamento, Emma hizo la pregunta que había estado temiendo. Abuela, ¿por qué se están divorciando mamá y papá? David y yo intercambiamos miradas. Habíamos acordado que él manejaría la mayoría de las preguntas difíciles, pero Emma me había dirigido esta directamente a mí. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, dije con cuidado. Cuando eso sucede, otros adultos tienen que decidir si pueden seguir casados con alguien que toma ese tipo de decisiones. ¿Mamá lastimó a alguien? Sí, cariño. Sí, lo hizo. ¿Te hizo daño? Me senté en el banco fuera de mi edificio de apartamentos para poder estar a la altura de los ojos de mi nieta. Tu mamá intentó llevarse algunas cosas que me pertenecen sin preguntar. Cuando los adultos hacen eso, se llama robar y es ilegal. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Mamá te robó? Lo intentó. ¿Es por eso que la policía vino a la casa de la abuela Ashley ayer? Michael preguntó. Myra David. Ashley fue arrestada ayer por la tarde. Tenía la intención de llamarte, pero los niños estaban molestos y he estado tratando de ayudarles a procesar todo. David se sentó a nuestro lado. La vieron siendo esposada. Mi corazón se rompió por ambos niños. Lo que sea que Ashley hubiera hecho, seguía siendo su madre, y ver a un padre ser arrestado tenía que ser traumático. Lo siento, tuvieron que ver eso, les dije. Eso debió ser muy aterrador. ¿Mamá va a ir a la cárcel? La voz de Emma era muy pequeña. No lo sé aún, respondió David honestamente. Eso depende de lo que decida el juez. ¿Podremos visitarla? Sí. No importa lo que pase, ella seguirá siendo tu madre y aún podrás tener una relación con ella. Pasamos el resto de la tarde jugando a juegos de mesa y leyendo cuentos, tratando de crear algo de normalidad para dos niños cuyo mundo se había vuelto del revés. Cuando David se estaba preparando para llevarlos de regreso a su apartamento temporal, Emma me abrazó para despedirse y me susurró al oído. Abuela, me alegra que no dejaste que mamá te robara. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento pensando en las repercusiones de las decisiones de Ashley. Dos niños ahora vivían en un hotel con su padre, lidiando con el trauma de ver a su madre arrestada. David estaba enfrentando un proceso de divorcio y el desafío de la paternidad soltera. La familia extendida estaba fracturada, probablemente de forma permanente, y todo esto podría haberse evitado si Ashley simplemente me hubiera tratado con respeto y honestidad básicos. Mi teléfono sonó a las 8 de esa noche. Señora Williams, esta es Linda Patterson, la abogada de Ashley. Me gustaría discutir una posible resolución a esta situación que podría ser en el mejor interés de todos. Estoy escuchando. Mi cliente está dispuesto a ofrecer una disculpa formal y una restitución completa por cualquier pérdida financiera que haya sufrido. A cambio, usted aceptaría retirar los cargos criminales y resolver este asunto de manera civil. ¿Qué tipo de restitución? Pago por tus honorarios legales, compensación por tu angustia, y un acuerdo firmado que indique que ella no tendrá más contacto contigo ni con tus asuntos financieros. Pensé en Emma y Michael, en el juicio público que expondría cada detalle de los crímenes de su madre a la comunidad, en la atención mediática que seguiría a su familia durante años. SRA. Patterson. ¿Qué dice realmente la disculpa de Ashley? Ella reconoce que sus acciones fueron inapropiadas y que debería haber comunicado sus preocupaciones sobre tu bienestar a través de los canales legales adecuados. Eso no es una disculpa. Eso es una cláusula de exención de responsabilidad. SRA. Williams. Mi cliente tomó algunas decisiones equivocadas, pero sus motivaciones subyacentes eran una preocupación genuina por tu bienestar. Colgué. 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. David. Mamá. El abogado de Ashley me llamó. Ella dice que Ashley quiere llegar a un acuerdo. Lo sé. Ella también me llamó. ¿Qué piensas? Caminé hacia mi ventana y miré la tranquila vida nocturna de Sunshine Manor. Residentes sentados en bancos, hablando en voz baja o leyendo libros. Personas viviendo sus vidas con dignidad, rodeadas de comunidad, libres de manipulación y abuso.
David Astley intentó que me declararan mentalmente incompetente para poder robarme mi herencia y encerrarme en una residencia de cuidados para la memoria. Ella falsificó documentos legales, creó registros médicos falsos y convenció a un juez para que firmara órdenes que habrían destruido mi vida. Sé que esto no fue un error ni una mala comunicación. Esto fue un plan deliberado y calculado para borrarme como persona mientras se quedaba con todo lo que Frank me dejó. Entonces, ¿no considerarías un acuerdo de culpabilidad, verdad? Si alguien hubiera intentado robar tu identidad y enterrarte vivo. David se quedó en silencio por un momento. No, no lo haría. Entonces tienes tu respuesta. La audiencia preliminar del jueves determinaría si el caso de Astley iba a juicio. Pero independientemente de lo que sucediera en el tribunal, ya había ganado la única victoria que importaba. Seguía siendo yo mismo, viviendo mi propia vida, tomando mis propias decisiones, y ninguna cantidad de dinero o manipulación legal podría quitarme eso de nuevo. Astley había apostado todo en la suposición de que yo era demasiado vieja, demasiado débil y demasiado dependiente para luchar. Apostó mal. La mañana del jueves llegó gris y lluviosa. El tipo de clima que hace que las salas de tribunal se sientan aún más sombrías de lo habitual. Me vestí de nuevo con mi traje azul marino, el que me hacía parecer respetable y competente. Dos cosas que, sin duda, el equipo de defensa de Astley intentaría argumentar. No lo estaba. James me encontró en el vestíbulo del tribunal 30 minutos antes de la audiencia. ¿Cómo te sientes? Él preguntó. Como si estuviera a punto de ver cómo la justicia funciona como se supone que debe hacerlo, respondí. Lo cual se siente sorprendentemente bien. Pasamos por el detector de metales y subimos 2 tramos de escaleras hasta la sala 3B. Vi a Astley sentada en la mesa del acusado con su abogado, vistiendo un vestido color crema que la hacía parecer inocente y vulnerable. No se dio la vuelta cuando David y yo entramos, pero vi cómo se tensaban sus hombros. David había decidido sentarse conmigo en la galería, una decisión que no debió ser fácil para él, pero que hablaba volúmenes sobre dónde estaban sus lealtades en última instancia. Todos de pie para el honorable juez Martínez. La audiencia preliminar duró 2 horas y se desarrolló exactamente como James había predicho. El abogado de Astley argumentó que su clienta era una nuera preocupada que se había alarmado por mi deterioro cognitivo y había tomado medidas para protegerme de tomar decisiones financieras perjudiciales. La señora Ashley Williams observó comportamientos preocupantes durante varios meses, le dijo al juez. Lagunas de memoria, confusión sobre asuntos financieros y, en última instancia, la venta impulsiva de propiedades valiosas a un precio significativamente inferior al valor de mercado. Cuando llegó el turno de la fiscalía, desmantelaron metódicamente la narrativa de Astley con pruebas, las firmas falsificadas en los documentos de poder notarial, los registros médicos falsos firmados por un médico inexistente, los documentos judiciales en un condado diferente diseñados para eludir los procedimientos legales adecuados. Su señoría, el fiscal dijo que esto no era un miembro de la familia tratando de ayudar. Este era un depredador que identificó a una víctima vulnerable y planeó sistemáticamente robar sus activos haciéndolo parecer legal. La evidencia más perjudicial llegó cuando el detective Rodríguez testificó sobre encontrar la línea de tiempo manuscrita de Astley en su escritorio. El acusado creó un plan de 4 meses para tomar el control de las finanzas y propiedades de la víctima, leyó Rodríguez del documento. Esto incluía falsificar registros médicos, falsificar documentos judiciales y trasladar a la víctima a una costosa instalación de cuidados que habría agotado sus activos en 5 años. El juez Martínez pidió examinar la cronología de Astley personalmente, leyéndola 2 veces antes de mirar directamente a Astley. Señorita Williams, esto parece ser un plan premeditado para defraudar a un familiar anciano. ¿Tiene alguna explicación para este documento? El abogado de Astley le susurró algo al oído antes de que ella respondiera. Su señoría, estaba investigando opciones para el cuidado de mi suegra en caso de que las necesitara en el futuro. La cronología era una planificación hipotética. Planificación hipotética que incluía firmas falsificadas y registros médicos falsos. Tomé algunas decisiones equivocadas mientras intentaba prepararme para una situación difícil. El juez Martínez guardó silencio durante un largo momento, revisando las pruebas esparcidas sobre su banco. Finalmente, levantó la vista. Astley Williams. La evidencia presentada sugiere que esto no fue un mal juicio, sino un abuso y fraude deliberado hacia personas mayores. Estoy ordenando que se le remita a juicio por todos los cargos. El rostro de Astley se arrugó, y por primera vez desde que comenzó esta odisea, parecía genuinamente arrepentida, pero sospechaba que sus lágrimas eran más por haber sido atrapada que por el daño que intentó causar. Mientras salíamos del tribunal, el abogado de Astley se acercó a James. Mi cliente todavía estaría interesado en discutir un acuerdo de culpabilidad. ¿Qué tipo de acuerdo?
Preguntó James. Culpable de un cargo menor, restitución, libertad condicional y servicio comunitario. Sin tiempo en prisión. Preferiríamos evitar la encarcelación. Dado que la señora Williams es madre de 2 niños pequeños, pensé en Emma y Michael, en lo confuso que debe ser esto para ellos, en cómo las decisiones de Ashley habían creado caos en sus vidas sin culpa de ellos. ¿A qué se declararía culpable? Pregunté. Fraude en 3er grado, un delito grave, pero con la posibilidad de libertad condicional para un delincuente primerizo. James me miró con curiosidad. Es tu decisión, Margaret. Considera la oferta. Ashley tendría una condena por delito grave en su expediente, que la seguiría por el resto de su vida. Ella pagaría la restitución y presumiblemente recibiría varios años de libertad condicional, pero estaría en casa con sus hijos en lugar de en prisión. ¿Qué pasa con la cantidad de la restitución? Compensación total por tus honorarios legales más daños por angustia emocional. Estamos pensando en algo alrededor de 50,000 pesos. Casi me río. 50,000 pesos por intentar robar 800,000 y destruir mi vida en el proceso. Pero entonces recordé la cara asustada de Emma, la confusión de Michael, la agotación de David por intentar mantener unida a su familia mientras su mundo se desmoronaba. Lo consideraré, dije finalmente. Pero tengo condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Admisión total de culpabilidad en el tribunal abierto. No culparme por obligarla a tomar medidas desesperadas. No alegar que me estaba protegiendo de mi propio mal juicio. Y una disculpa formal que reconozca el daño que ella pretendía causar. El abogado de Ashley parecía inseguro. Lo discutiré con mi cliente. Mientras salíamos del tribunal, David se puso a mi lado. ¿Qué piensas sobre el acuerdo de culpabilidad? Él preguntó. Estoy pensando en tus hijos, dije. Honestamente. Ya han visto suficiente trauma. Pero David, no aceptaré nada menos que un reconocimiento completo de lo que Ashley planeaba hacer. Sin minimizar, sin excusas, sin echar la culpa. Eso es justo. Llegamos a los escalones del juzgado donde aún caía una ligera lluvia. David había aparcado junto al coche de James, y nos quedamos bajo la entrada cubierta mientras James sacaba unos documentos de su vehículo. Mamá, dijo David en voz baja, quiero que sepas que, independientemente de lo que pase con el acuerdo de culpabilidad, estoy solicitando el divorcio. No puedo seguir casado con alguien que te haría esto. Lamento que haya llegado a eso. Yo no. Tenías razón cuando dijiste que algunos puentes no se pueden reconstruir una vez que se queman. Ashley quemó este puente cuando decidió que eras prescindible. James regresó con una carpeta de documentos. Margaret, necesito tu firma en algunos formularios relacionados con la reclamación de restitución civil. Mientras firmaba los papeles, pensé en cuánto había cambiado mi vida desde el viernes anterior. Hace una semana, vivía en la casa de mi hijo, tratando de estar agradecida por un espacio que nunca se sintió como hogar, caminando sobre huevos con una nuera que me veía como una carga. Ahora, estaba viviendo de manera independiente, rodeada de personas que elegían estar allí, libre de manipulación y abuso. Tenía mi propio espacio, mi propio horario, mis propias decisiones que tomar. Ashley había intentado quitarme todo eso, creyendo que una mujer anciana no tenía derecho a la autonomía o la dignidad. Se había equivocado sobre mi capacidad para defenderme, equivocada sobre la disposición de mi hijo para protegerme y equivocada sobre su habilidad para manipular el sistema legal. Lo más importante, se había equivocado sobre mi valor como ser humano. James, dije, devolviendo los formularios firmados. Si Ashley acepta el acuerdo de culpabilidad con mis condiciones, lo aceptaré. Pero si ella intenta minimizar lo que hizo o culparme por sus decisiones, vamos a juicio. ¿Entendido? Mientras conducía de regreso a Sunshine Manor, sentí algo que no había experimentado en años. Confianza absoluta en mi propio juicio. Ashley había intentado convencerme de que no podía manejar mis propios asuntos, de que necesitaba que alguien más tomara decisiones por mí, de que mi edad me hacía incompetente y vulnerable. Se había equivocado en todo. Tenía 70 años y apenas estaba comenzando. La llamada llegó el viernes por la mañana mientras desayunaba en el comedor de Sunshine Manor con mi nueva amiga Eleanor, una profesora retirada que se había mudado el mes pasado después de su propio drama familiar relacionado con la manipulación financiera. Señora Williams, esta es Linda Patterson, la abogada de Ashley. Mi cliente ha aceptado sus condiciones para el acuerdo de culpabilidad. Dejé mi taza de café y me moví a un rincón más tranquilo del comedor. Todos ellos. Admisión completa de culpabilidad, disculpa formal reconociendo el daño intencionado y aceptación de toda la responsabilidad financiera. Ella presentará la declaración el lunes por la mañana a las 9. Después de que colgué, Eleanor levantó las cejas. Buenas noticias.
La mujer que intentó robarme la vida ha aceptado admitir lo que hizo en público y afrontar las consecuencias. Justicia servida, entonces. Pensé en Emma y Michael, en David comenzando de nuevo como padre soltero, en los efectos en cadena que continuarían durante años. Justicia servida, estuve de acuerdo. Aunque no estoy seguro de que alguien realmente gane cuando las familias se desmoronan así. La mañana del lunes trajo un sol inesperado, el tipo de día fresco de octubre que hace que todo parezca posible. Llegué al juzgado temprano, queriendo estar tranquilo antes de que comenzara la audiencia de declaración de culpabilidad de Ashley. David ya estaba allí, sentado en el mismo asiento que había ocupado durante la audiencia preliminar. Había traído a los niños con él, lo cual me sorprendió hasta que recordé que su escuela tenía días de desarrollo para los maestros esta semana. Pensé que debían estar aquí, explicó cuando me senté a su lado. Necesitan ver que las acciones tienen consecuencias, incluso para las personas que amamos. Emma y Michael se sentaron en silencio entre David y yo, claramente percibiendo la solemnidad de la ocasión, aunque no entendieran completamente los procedimientos legales. A las 9 en punto, Ashley fue conducida a la sala del tribunal con grilletes y un overol naranja. Había estado en la cárcel del condado desde que no pudo pagar la fianza después de la audiencia del jueves, una consecuencia que aparentemente su poderoso abogado no había anticipado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, disminuida de una manera que no tenía nada que ver con su ropa. Cuando vio a Emma y a Michael en la galería, su compostura finalmente se rompió por completo. Todos de pie para el honorable juez Martínez. La audiencia de declaración de culpabilidad siguió un guión formal. Ashley se presentó ante el juez y respondió a una serie de preguntas confirmando que entendía los cargos en su contra y las consecuencias de declararse culpable. Entiende que al declararse culpable de fraude a personas mayores en primer grado, ¿será condenada por un delito grave de clase C? Sí, su señoría. ¿Entiende que esta condena conlleva una posible sentencia de hasta 5 años de prisión? Sí, su señoría. ¿Cómo se declara ante el cargo de fraude a personas mayores en primer grado? La voz de Ashley apenas era audible. Culpable. ¿Cómo se declara ante el cargo de robo de identidad en segundo grado? Culpable. ¿Cómo se declara ante el cargo de presentar documentos judiciales falsos? Culpable. El juez Martínez revisó el acuerdo de culpabilidad, incluyendo los términos de la restitución y mi requisito de una disculpa formal. Señora Williams, como parte de este acuerdo, ha aceptado hacer una declaración reconociendo el daño que pretendía causar a su suegra. ¿Está preparada para hacer esa declaración ahora? El abogado de Ashley le susurró algo al oído, pero ella sacudió la cabeza y dio un paso adelante. Su señoría, planeé robar el dinero y la propiedad de mi suegra haciéndola declarar mentalmente incompetente cuando sabía que no lo estaba. Falsifiqué documentos legales, creé registros médicos falsos e intenté convencer a un tribunal de que necesitaba ser recluida en una instalación de cuidados en contra de su voluntad. Su voz se volvió más firme mientras continuaba. Hice esto porque quería el control de su herencia, no porque me preocupara su bienestar. Intenté destruir su independencia y dignidad para mi propio beneficio financiero. Ashley se volvió para mirarme directamente. Margaret, intenté robarte la vida porque pensé que eras demasiado vieja y débil para detenerme. Estuve equivocado sobre tu fuerza, y estuve equivocado al tratarte como si tu edad te hiciera menos valioso como persona. Lamento el daño que pretendía causar, y entiendo por qué nunca podrás perdonarme. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el suave sonido de Emma llorando a mi lado. Me incliné y le tomé la mano, apretándola suavemente. El juez Martínez impuso la sentencia a Ashley. 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario en un centro para ancianos, restitución completa a mí, y prohibición permanente de cualquier involucramiento en mis asuntos financieros. Señora Williams, dijo el juez antes de despedirla, el abuso a personas mayores es uno de los crímenes más despreciables que se presentan ante este tribunal. Apuntaste a un miembro vulnerable de la familia y planeaste destruir sistemáticamente su autonomía y dignidad para tu propio beneficio. Lo único que te salvó de la prisión fue la misericordia de tu víctima y tu disposición a asumir toda la responsabilidad por tus acciones. Mientras Ashley era llevada para ser procesada y liberada bajo libertad condicional, miró a sus hijos una vez más. Emma estaba sollozando abiertamente ahora, y Michael había enterrado su rostro contra el hombro de David. Fuera del juzgado, David intentaba consolar a ambos niños mientras yo me quedaba quieto cerca, sin saber cuál era mi papel en ese momento. ¿Por qué mamá intentó lastimar a la abuela? Emma preguntó entre lágrimas. David se arrodilló para estar a su altura. A veces los adultos toman decisiones muy malas porque quieren cosas que no les pertenecen. Cuando eso sucede, otros adultos tienen que intervenir para detenerlos. Pero,
¿Por qué no pidió ayuda si necesitaba dinero? De boca de los niños. Emma había identificado la pregunta central que me había desconcertado durante toda esta urdil. Si Ashley y David estaban pasando por dificultades financieras, ¿por qué no simplemente me lo dijeron? Me habría alegrado ayudar con solicitudes razonables. Esa es una muy buena pregunta, le dije a Emma. Y creo que la respuesta es que tu mamá no quería ayuda. Alec Area Control. ¿Cuál es la diferencia? Ayuda significa pedirle a alguien que te apoye en momentos difíciles. Controlar significa quitarle a alguien más el derecho de tomar sus propias decisiones. Mientras caminábamos hacia nuestros coches, David se puso a mi lado. Mamá, sé que los niños van a necesitar terapia para procesar todo esto. ¿Estarías dispuesta a participar en algunas sesiones familiares? No con Ashley, sino para ayudar a Emma y Michael a entender lo que pasó y mantener su relación contigo. Por supuesto. Y mamá, gracias por aceptar el acuerdo de culpabilidad. Sé que podrías haberla enviado a prisión. Miré hacia atrás al tribunal donde finalmente se habían reconocido y castigado los crímenes de Ashley. Entonces hacia la vida pacífica que me espera en Sunshine Manor. David, aprendí algo importante a través de todo esto. La mejor venganza no es destruir la vida de otra persona. Es vivir tu propia vida tan bien que sus intentos de hacerte daño se vuelvan irrelevantes. Esa tarde, me senté en mi apartamento leyendo un libro mientras la luz del sol otoñal entraba por mis ventanas. Mañana, comenzaría a hacer voluntariado en el programa de lectura infantil en la biblioteca local. La próxima semana, tenía una cita para cenar con Eleanor y algunos de sus amigos. El próximo mes, planeaba visitar a mi hermana en Colorado por primera vez en años. Mi vida estaba llena de posibilidades que no tenían nada que ver con los planes de Ashley, la culpa de David o las expectativas de los demás sobre cómo debería comportarse una viuda de 70 años. Finalmente era libre para ser exactamente quien quería ser. Y eso, pensé, mientras pasaba la página de mi libro, valía más que cualquier herencia que Ashley pudiera haber robado. 3 meses después, estaba arreglando flores en el vestíbulo de Sunshine Manor cuando David llegó para nuestra cita semanal de almuerzo, llevando lo que parecía ser documentos oficiales y con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Buenas noticias o noticias complicadas? Pregunté, dejando a un lado mis tijeras de podar. Ambas, en realidad, levantó los papeles. El abogado de divorcios de Ashley acaba de entregar el acuerdo final de conciliación. Se acabó. Caminamos hacia el comedor y encontramos nuestra mesa habitual junto a la ventana que daba a los jardines, donde varios residentes disfrutaban de la suave tarde de febrero. ¿Cuáles son los términos? Pregunté después de que hubiéramos pedido nuestras comidas. Custodia compartida de los niños, manutención infantil basada en el nuevo trabajo de Ashley en el centro de llamadas y división de bienes. David hizo una pausa. Mamá, hay algo más. Algo que necesito decirte sobre la venta de la casa. Sentí un aleteo de preocupación. ¿Qué pasa con eso? He estado en contacto con la familia que lo compró, los Johnson. Son personas maravillosas, abuelos militares retirados, muy amables, y han hecho una oferta que quería discutir contigo. ¿Qué tipo de oferta? David sacó otro documento. Quieren vendértelo de nuevo al precio exacto al que se lo vendiste, más las mejoras que han hecho. Lo miré fijamente. ¿Por qué querrían hacer eso? Porque la madre de la señora Johnson se está mudando con ellos, y se han dado cuenta de que la casa es demasiado grande para sus necesidades. Ahora están reduciendo tamaño de su casa a un lugar más pequeño, más cerca de su hija. Los ojos de David brillaban con algo que parecía esperanza. Mamá, dijeron que cuando se enteraron de por qué habías vendido la casa tan rápido, se sintieron terriblemente mal por beneficiarse de una crisis familiar. Pensé en la casa que había sido mi prisión disfrazada de hogar, el lugar donde me había sentido no bienvenida y no deseada, la fuente de tanto dolor y conflicto. No lo quiero de vuelta, dije en voz baja. La cara de David se cayó. Oh, pensé que tal vez querrías volver a casa. Alcancé la mesa y le tomé la mano. David, este es mi hogar ahora. Sunshine Manor es donde pertenezco, rodeado de personas que eligen estar aquí, viviendo de manera independiente sin ser una carga para nadie. Pero es nuestra casa familiar, la casa de los sueños de papá. No, cariño. Fue un regalo de tu padre para mí, que usé exactamente como él habría querido, para protegerme cuando necesitaba protección. La casa cumplió su propósito. Llegó nuestro almuerzo, y comimos en silencio durante unos minutos mientras David procesaba mi decisión. Finalmente, levantó la vista. ¿Qué debería decirles a los Johnson? Diles que encuentren una familia que ame esa casa como Frank y yo lo hicimos una vez. Diles que lo vendan a personas que lo llenen de risas, alegría y voces de niños. Sonreí.
Y diles que les agradezco por ser el tipo de personas que harían una oferta tan generosa. ¿Estás segura, mamá? Tendrías el control total esta vez. Sin Ashley, sin exigencias, sin ultimátums. Estoy seguro de que esa casa representa un capítulo de mi vida que ha terminado. Ahora estoy escribiendo nuevos capítulos. Después de que David se fue, recorrí las áreas comunes de Sunshine Manor, saludando a amigos y vecinos, deteniéndome a ver una partida competitiva de bridge en la sala de cartas, escuchando al señor Peterson practicar piano en la sala de música. Esta era mi comunidad ahora. Personas que entendían que envejecer no significaba volverse invisible o irrelevante. Personas que se apoyaban mutuamente sin llevar la cuenta. Que ofreció ayuda sin esperar control a cambio. Esa tarde, estaba leyendo en mi apartamento cuando alguien llamó a mi puerta. Emma estaba en el pasillo sosteniendo una tarjeta hecha a mano y luciendo un poco nerviosa. Hola, abuela. Papá dijo que podía visitarte si a ti te parecía bien. Siempre está bien para mí, cariño. Adelante. Me entregó la tarjeta, que decoró con flores y purpurina. Dentro, con su cuidadosa escritura de 9 años, había escrito: Gracias por enseñarme que ser fuerte no significa ser malo. Emma, qué tarjeta tan hermosa. Gracias. También hice uno para mamá, pero dice algo diferente. ¿Qué dice? Dice: la amo, pero no me gusta lo que hizo, y espero que aprenda a disculparse de verdad. No solo lo siento porque me atraparon. Abracé a mi nieta, maravillado por su sabiduría y claridad. Eso es algo muy maduro para entender. Papá dice que vas a ayudarnos en la terapia a hablar sobre todo lo que pasó. Si tú quieres, sí. Quiero que lo hagas porque quiero entender por qué los adultos a veces hacen cosas terribles a las personas que se supone que deben amar. Esa es una pregunta muy importante, y creo que trabajando juntos, encontraremos algunas respuestas. Después de que Emma se fue con David, me quedé en mi pequeño balcón viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos de rosa y oro. Hace 6 meses, vivía una vida definida por las expectativas de los demás, acomodando las necesidades de todos mientras ignoraba las mías. Esta noche, estaba exactamente donde pertenecía, independiente, respetada, rodeada de comunidad, pero sin deberle nada a nadie. Tenía nuevas amistades, nuevos intereses, nuevas rutinas que no complacían a nadie más que a mí. Ashley había intentado robarme mi autonomía, mi dignidad y mi futuro. En cambio, sus acciones me habían obligado a recuperar los 3. Mi teléfono vibró con un mensaje de Janer. La cena mañana a las 6. Marta está haciendo su famosa lasaña. Le respondí por mensaje. No me lo perdería por nada. Así es como se veía la felicidad a los 70. Pequeños placeres elegidos libremente, relaciones basadas en el respeto mutuo y la profunda paz que proviene de nunca tener que disculparse por ocupar espacio en tu propia vida. Ashley me había llamado una vieja bruja y exigió que pagara el alquiler o me fuera. Bueno, me había ido bien. Había salido de una vida que me hacía sentir más pequeño cada día y entrado en una vida que celebraba exactamente quién era yo. Y nunca había estado más feliz de demostrarle a alguien que estaba equivocado en toda mi vida. A la mañana siguiente, mientras Ashley comenzaba su servicio comunitario en el Centro de Personas Mayores Riverside al otro lado de la ciudad, donde pasaría las siguientes 500 horas aprendiendo a tratar a las personas mayores con el respeto que nunca me había mostrado, yo estaba desayunando con amigos, planeando mi día según mis propias preferencias, viviendo mi vida a mi manera. La justicia, pensé, mientras observaba el amanecer a través de la ventana de mi comedor, a veces se parece menos a venganza y más a libertad. Y la libertad resultó ser la victoria más dulce de todas. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.